Seamos todos bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Nos reunimos este domingo, el Día del Señor, con un solo propósito. El propósito es engrandecer su nombre. El propósito es darle la gloria y darle la alabanza a aquel que vino y entregó su vida en rescate nuestra. Pidamos a Dios que nunca se nos olvide el por qué nos reunimos los domingos. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitando al tercer día y ascendió a los cielos, donde ha prometido también un día regresar para establecer la justicia, la perfecta justicia que todos nosotros como creyentes, como cristianos, anhelamos. Romanos capítulo número 8, versículo número 28 al versículo número 30. Hoy vamos a estar exponiendo solamente el verso número 28. Pero vamos a leer desde el verso 28 hasta el versículo número 30, porque por lo menos en dos partes vamos a estar exponiendo estos versículos. El tema de la exposición de esta mañana es el propósito de Dios para nuestras vidas. Primera parte. Y si quisiéramos personalizar más el tema de esta exposición, es el propósito de Dios en mi vida. El propósito de Dios para mi vida. Si quisiéramos ampliar más el título, el propósito de Dios para con su iglesia, o el propósito de Dios para con su pueblo. Y hermanos, el propósito de Dios es conformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta de Dios para cada uno de nosotros no tiene nada que ver o no tiene la base en lo terrenal, sino que tiene la base en lo eterno, en lo celestial. Así que el tema de la exposición es el propósito de Dios, parte número 1, por supuesto, para con nosotros, la iglesia. Vamos a leer el verso 28 hasta el 30 y después vamos a dar gracias, vamos a orar. El objetivo es que usted pueda conocer la promesa que encontramos en el verso número 28 y el propósito de Dios para con su iglesia. Hay una promesa, pero hay un propósito, y ese propósito fue fundado desde antes de la fundación del mundo. La promesa de Dios podemos nosotros experimentarla en este tiempo, pero la experimentaremos con mayor amplitud cuando estemos en la gloria, cuando estemos a su lado. Así que vamos a leer pues verso número 28 hasta el versículo número 30. Estas palabras que vamos a leer son palabras de consolación. Estas palabras son conclusiones que nos ayudan a nosotros para poder consolar a nuestra alma. Nosotros estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de lucha interna en contra del pecado, pero también estamos en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo perverso, donde los cristianos también sufren. Nosotros como creyentes también podemos padecer persecución. Así que estas palabras que vamos a estar exponiendo en dos partes, por lo menos, son palabras de consuelo. No son palabras para que exista el debate que en ocasiones nosotros conocemos, sino que el contexto gobierna la consolación. El contexto gobierna a los que sufren, el contexto gobierna las palabras o son palabras de aliento. Así que vamos a leer el verso número 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, y aquí está la promesa, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso número 29 y versículo número 30 encontramos grandes profundidades que estaremos exponiendo el domingo
que sigue o el que pueda seguir. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. En este momento pedimos, nuestro Dios, elevamos nuestras oraciones no por nuestras justicias propias, no porque seamos mejores que los demás, sino podemos conversar, elevar nuestras oraciones solo por Cristo, solo por nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros desde los cielos. Pedimos que nos ayude a comprender su palabra, pero también aplicar a nuestras vidas su palabra. Pedimos de su ayuda para la iluminación y también para poder exponer fielmente su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El propósito o el objetivo de esta exposición es que usted pueda conocer la promesa que encontramos en el versículo número 28 y el propósito de Dios para con su iglesia. Los versos, hermanos y amigos, que vamos a exponer pudieran en algunos casos ser considerados como polémicos. Pudieran ser considerados en algunos casos como polémicos, pero realmente si prestamos atención al contexto, vamos a ver que son conclusiones de todo el capítulo número 7 y todo el capítulo número 8 del apóstol Pablo, y están sirviendo de aliento para los hermanos y para la audiencia que están atravesando persecución o que están siendo afligidos. Estas palabras no son para el debate, estas palabras son para dar aliento a todos nosotros que estamos en este proceso de santificación. Una vez más, la promesa que encontramos en el verso número 28 y esta gran cadena de salvación que se le conoce son palabras de aliento para todo aquel cristiano que tiene esta lucha interna en su alma y está en el proceso de santificación. Son grandes conclusiones y sirven para alentar a los que están experimentando sufrimientos en su caminar día con día. Así que el apóstol Pablo está llegando a estas conclusiones y está dando palabras de aliento a sus lectores. Algunas Biblias aparece el título más que vencedores, algunas Biblias. ¿Por qué? Porque estas palabras son palabras de aliento. Encontramos en el verso 8 una gran promesa: todas las cosas para los cristianos obran para su beneficio. Encontramos palabras como somos más que vencedores porque tenemos el amor especial de Dios. Así que estas palabras que vamos a estar exponiendo son conclusiones para los que han experimentado sufrimiento, para los que están experimentando en el tiempo presente sufrimiento y también para los que van a experimentar en el tiempo futuro los sufrimientos. Hermanos, en la palabra de Dios nunca se nos dice que el cristiano no está sujeto a persecución, no está sujeto a sufrimiento. Lo que sí se nos dice su palabra es que Cristo Jesús nos dará la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier tipo de prueba, para enfrentar cualquier tipo de persecución, para enfrentar cualquier tipo de aflicción en nuestras vidas. Esta promesa que vamos a estar analizando, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tiene su fundamento en la providencia y tiene fundamento en la soberanía de Dios. Esta promesa para el tiempo presente, esta promesa también para el tiempo futuro, esta promesa tiene que ver no solamente con lo presente o lo futuro, sino que tuvo que ver o tiene que ver con la eternidad pasada, como algunos la mencionan. Por ejemplo, el verso número 17 dice: y si hijos, Romanos 8, versículo número 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos situando el contexto de la promesa. La promesa es primero el padecimiento y después la glorificación. Todas las cosas para el creyente son benéficas. Verso número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Pueden ver ustedes el patrón? Primero el sufrimiento, primero la aflicción y después la glorificación. Así como nuestro Señor Jesucristo, primero el sufrimiento y después la exaltación. Es el mismo patrón que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Pero gracias por la promesa, gracias por las palabras que vamos a estar exponiendo estos domingos que vienen, porque lejos de ser palabras para el debate, son palabras para nuestro consuelo, son palabras para nuestro beneficio. En esta sección del verso número 28 al verso número 30, vamos a aprender o vamos a conocer que Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien, inclusive el sufrimiento. Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien. Problemas, enfermedades, aflicciones, todo lo hace con un beneficio. Y eso incluye pues las cosas que nos afligen en nuestras vidas. En esta sección vamos a ver el propósito del llamado de Dios para con nosotros. El propósito de Dios que fue hecho antes de la fundación del mundo y es aplicado por la gracia de Dios a nuestras vidas es conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Son los propósitos de Dios. En esta sección vamos a ver que ese propósito tiene como fundamento la gracia de Dios y que fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Son palabras de aliento, es comida sólida, no es una comida chatarra que nosotros podemos asimilar. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios y es la verdad de Dios aplicada a nuestras vidas. El verso 28 hasta el verso número 30 es una comida sólida que si nosotros prestamos atención va a nutrir nuestras vidas. Así que este domingo vamos a exponer solamente el versículo número 28. No quiere decir que la exposición va a durar 10 minutos. Vamos a exponer el versículo número 28 porque va a ser la introducción para el verso 29 y verso número 30. Hoy vamos a ver esta introducción. Hoy vamos a sentar las bases para poder encontrar estas palabras que en ocasiones sirven como debate, pero para nosotros sirven para consuelo. En ocasiones pudieran ser palabras que son sujetas a debate a través de la historia del cristianismo, pero este sermón, hermanos, es más bien pastoral, no es tanto apologético. Así que espero que sea de gran beneficio para sus almas. Verso 28, pues, encontramos una promesa. La promesa es que todas las cosas obran para nuestro bien. Y en el contexto incluye el beneficio. Vamos a ver, pues, de qué se trata esta promesa. Y número 2, vamos a ver que esta promesa es solo para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es una promesa universal. Esta promesa tiene que ver con alguien particular, los que son llamados según su propósito. Y de esa manera vamos a dividir esta exposición en dos partes. Así que presten ahí atención o acompáñenme a leer el verso número 28. Dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, hay una coma ahí, podemos nosotros identificar a un grupo que ama a Dios.
Después de la coma podemos identificar que hay una promesa. Todas las cosas le ayudan a bien. Después de esa coma podemos identificar que esa promesa es particular. No es una promesa general, no es una promesa para todo el mundo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera parte entonces, Dios usa todas las cosas, sean grandes o pequeñas, para nuestro beneficio. Y esta promesa está basada en la providencia y en la soberanía de Dios. Desde ahí partimos. Todas las cosas que suceden alrededor de la iglesia, todas las cosas que suceden alrededor del mundo, todas las cosas que suceden en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, todas las cosas están gobernadas por la providencia y están gobernadas por la sabiduría de Dios. En otras palabras, para el cristiano no hay suertes. Para el cristianismo verdadero no hay suertes. Arriba de todo está la providencia y arriba de todo está la soberanía de Dios. Dios gobierna desde la molécula más pequeña hasta el astro más grande. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios controla hasta nuestros órganos. Dios controla absolutamente todas las cosas. Si Dios dejara de controlar una molécula en todo el universo, dejaría de ser Dios y ya no sería soberano, no solamente en nuestras vidas, sino que también en la creación. Y para introducir, hermanos, esta promesa, que la intención de la predicación no es explicar la providencia divina, tampoco la intención es explicar la soberanía de Dios. Eso pudiéramos dejarlo para otra ocasión. Solamente quisiera que pudiéramos nosotros tener en cuenta que esta promesa tiene como fundamento la providencia de Dios y tiene como fundamento la soberanía de Dios. El Catecismo Bautista nos dice en la pregunta 14, ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta: las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de estas. Es una pregunta corta y es una respuesta corta. La Confesión Bautista de 1689, en el capítulo 5 nos habla de la providencia de Dios y inicia, solamente mencionaré el párrafo: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. No les pido que comprendamos todo lo que acabamos de leer de este párrafo. Lo único que les pido es que el verso número 28, esta promesa que se aplica exclusivamente a los hijos de Dios, está basada en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios. Lo que te sucedió en el mes pasado, lo que te sucede en el tiempo presente y lo que te sucederá en el futuro, estás bajo la mano, bajo la providencia y bajo la soberanía de Dios. Y por eso todas las cosas van a servir para tu propio beneficio, para tu crecimiento. No hay despropósito alguno, dice Job, en medio de sus aflicciones y en medio de sus sufrimientos. Esto es palabra de Dios y es palabra sólida. Estas son motivaciones que ayudan al cristiano verdadero para no retroceder y para seguir adelante. Vamos a iniciar pues con la exposición, versículo número 20. Y esta palabra es buena considerarla.
y sabemos. Número uno, vamos a ver una información que todos debemos de saber. Pablo dice, y sabemos. Esta palabra tiene su significado en el tiempo pasado. Sabemos, o sea, que es una información que ya la deberíamos de saber como cristianos. ¿Y cuál es esa información que ya deberíamos de saber como cristianos? Es posible que alguien que va iniciando en el camino de Dios necesita ser instruido, por supuesto. Pero hermanos, el apóstol Pablo está dando por sentado que el cristiano debe de saber de antemano que todas las cosas le ayudan para bien. No hay despropósito alguno. Lo que suceda en nuestras vidas viene de Dios, viene de la providencia de Dios y están bajo la soberanía de Dios. Es algo que ya deberíamos de saber todos nosotros, pero en ocasiones somos olvidadizos y es bueno estar recordándonos a través de su palabra. Una información que todos debemos de saber es la promesa del verso número 28. Y sabemos. Este verso significa conocer, darse por enterado. Y esta palabra la podemos asimilar en dos partes. A través de nuestra experiencia personal, que hemos experimentado de la providencia de Dios en el pasado. Regularmente la providencia de Dios la podemos contemplar cuando nosotros contemplamos el pasado. Pero la providencia de Dios también podemos contemplarla con las cosas que nos están sucediendo en el presente y las cosas que nos van a suceder en el futuro. Lo que Pablo está diciendo, todo cristiano debe de saber que está bajo la voluntad de Dios, bajo la providencia de Dios y bajo la soberanía de Dios. Todas las cosas están obrando para tu propio beneficio, aún las que no nos gustan, aún las que nos causan aflicciones. Esta palabra conocer también nos dice que podemos conocer la promesa por la palabra escrita. Cuando nosotros leemos la palabra escrita, encontramos y sabemos muchas cosas que ya deberíamos de saber. Por ejemplo, busquen Romanos 3:19. El apóstol Pablo ya ha repetido esta frase. Romanos 3, verso número 19. Pero sabemos. Cuando usted se encuentra esta frase, debe dar por sentado que lo que va a decir después de esta frase es algo esencial. Es algo esencial. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es algo que deberíamos de saber todos. El uso de la ley es para tapar nuestra boca, para hacernos entender nuestros pecados y para poder acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Romanos 7, verso número 14, encontramos otra vez esta misma frase. Romanos 7, 14. Pablo está diciendo, hay cosas esenciales en la vida del cristiano que ya debería de saber, porque sabemos, otra vez, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos, es el mismo sentido. En otras palabras, esta frase nos da a entender que lo que Pablo va a explicar es algo muy común, no es un secreto, sino que es algo que todos los integrantes del reino de Dios tienen que dar por sentado. Entonces, volviendo al versículo número 28, y sabemos que a los que aman a Dios, pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque esta promesa es exclusiva
no solamente para los que han sido llamados con un propósito desde antes de la fundación del mundo, sino que esta promesa es para los que se caracterizan por amar a Dios. ¿Quiénes son entonces los que aman a Dios? Básicamente son todos y absolutamente todos los integrantes del reino de Dios que han experimentado un nuevo nacimiento. Todos los que están dentro del reino, todos los que están dentro del pacto, todos los que han experimentado el nuevo nacimiento, tienen la capacidad que antes no tenían, tienen el deseo que antes no tenían, y ese deseo es amar a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, son los que han experimentado el nuevo nacimiento. Es la iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Son todos aquellos que han experimentado un arrepentimiento verdadero y han puesto su fe sola en Jesucristo. Y sabemos que los hijos de Dios y sabemos que los integrantes del reino aman a Dios. Tienen la capacidad que antes no tenían. Tienen el deseo que antes no mostraban. Primera de Juan 4, verso número 9. Si gustan acompañarme ahí. Primera de Juan 4. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Primera de Juan 4, verso número 9. ¿Quién amó a quién primero? En ocasiones nosotros cuando platicamos con nuestra esposa, decimos jugando, yo me fijé en ti primero, y otro dice, no, yo fui, fuimos los dos juntos, no se sabe, pero de que hay amor, hay amor. ¿Quién amó primero? ¿Dios o nosotros? Versículo número 9, 1 Juan 4, verso número 9. Para empezar, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y viene el verso 11, la aplicación. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Juan dice eso? ¿Por qué Juan dice eso? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y le demostró enviando a su Hijo en rescate nuestro, pagando nuestros pecados. ¿Por qué razón? Dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios. La respuesta es debido a nuestra condición. La respuesta es debido a nuestra naturaleza caída. Hermanos, los hombres no nacen amando a Dios. Los hombres nacen aborreciendo a Dios. Los hombres no nacen deseando a Dios. Los hombres y las mujeres nacen en una condición que la palabra de Dios les llama rebeldes, les llama extraños y les llama enemigos. Es debido a nuestra incapacidad que hemos heredado de Adán, una incapacidad que no nos deja, no nos permite y no tenemos ninguna intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Más bien nos amamos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Esa es una cualidad de todos los que están fuera del reino de Dios, pero todos los que están dentro del reino de Dios, por la gracia, tenemos la capacidad de amar a Dios en ocasiones no como quisiéramos, pero el deseo está en nosotros, un deseo que antes no teníamos. Romanos 1:30 brevemente dice, murmuradores, detractores, y nos quedamos con esta frase,
aborrecedores de Dios. Lo que Romanos 1:30 nos explica es los frutos de nuestra antigua naturaleza. No amábamos a Dios, más bien aborrecíamos a Dios, pero Él en su amor, en su gracia, decidió amarnos con un amor incondicional. Y lo más glorioso es que ese amor fue dado antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Debemos nosotros recordar nuestra condición, no para desear nuestra antigua naturaleza, sino para darle la gloria y la honra a Dios por la gracia inmerecida. Nosotros, aunque fuéramos los cirujanos más perfectos de la tierra, jamás pudiéramos hacernos por nuestras propias manos una cirugía y quitarnos el corazón de piedra y ponernos el corazón de carne. Tendría que venir alguien para hacer esa obra, y ese alguien es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos lo demostró enviando a su Hijo para rescate de nuestras vidas. Es su gracia, es el sacrificio de Cristo a favor nuestro, que ahora somos reconciliados. Debemos de nosotros ser agradecidos porque tenemos la capacidad y el deseo de amar a Dios. Como decía, no de forma perfecta, no como quisiéramos, pero ahora sabemos que somos hijos adoptados de Dios y hay un deseo en el cual antes no existía. Y ese deseo es por la gracia de Dios, no es por nuestras capacidades naturales. Tiene que ser por la capacidad de Dios, ese deseo de amarle a Él sobre todas las cosas. Oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Volviendo al verso 28. Ya vimos que es algo importante conocer la promesa y hemos identificado quiénes son los receptores de esta promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí viene la promesa. Y hermanos, esta es una promesa de parte de Dios. No hay inseguridad en la promesa. La inseguridad viene por causa de nuestra debilidad y por causa de nuestros pecados en ocasiones. ¿Cuál es la promesa? Todas las cosas les ayudan a bien, o todas las cosas cooperan para tu bien. Esa es la promesa. Qué gran promesa. Todas las cosas. La frase todas las cosas significa absolutamente todas las cosas, sean las más grandes, sean las más pequeñas. Son las cosas que suceden en nuestras vidas personales y son las cosas que suceden fuera de nuestras vidas personales. La promesa es todas las cosas ayudan para nuestro bien, ya sea la enfermedad, ya sea la buena salud, ya sea la escasez, ya sea la abundancia, ya sea la persecución, ya sea la paz, ya sea el mal que alguien hace sobre nosotros. Cuando dice la promesa, todas las cosas ayudan para bien, es todas las cosas. Cuando tu hijo te habla, ayuda para tu bien. Cuando tu hijo no te habla, ayuda para tu bien. Cuando eres despedido del trabajo, ayuda para tu bien. Cuando experimentas un accidente, todo ayuda para nuestro beneficio, porque la promesa está en la providencia de Dios, la promesa está en la soberanía de Dios. Lo más insignificante que tú consideres está en la promesa.
Lo más extraordinario que tú consideres o relevante está en la promesa. Incluso lo que sucede en la naturaleza está bajo el gobierno de esta promesa. Aún lo que no tenemos ayuda para nuestro bien. Aún lo que tenemos también ayuda para nuestro bien. En otras palabras, quitémonos de nuestra mente la suerte, porque la suerte le pertenece a Dios. En otras palabras, no existen casualidades para los hijos de Dios. No existen. Si tú estás aquí en este momento, no es por casualidad, es por la providencia de Dios. Todas las cosas obran para bien. Incluso hay hermanos que no están con nosotros y Dios utilizará eso para su beneficio. Hay algo que enseñarles, porque todas las cosas ayudan para nuestro beneficio. Y como decíamos, esta promesa se basa en la providencia y en la soberanía de Dios. Dos ejemplos que tienen que ver con la promesa de nuestro Redentor. Génesis 50, verso número 18, conocemos la historia, cómo la maldad de los hermanos de José lo llevaron a experimentar diversas aflicciones en la vida de este hombre. Dice Génesis 50, 18, el desenlace de la trama. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Génesis 50, verso 18. En este verso encontramos la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios providencial, mas Dios soberano, porque todas las cosas, dice José, me ayudan para mi bien. Aunque experimenté sufrimiento, pero después puedo contemplar la soberanía y después puedo contemplar la providencia, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios, el mal de sus hermanos, el pecado de sus hermanos, Dios lo dirigió y lo encaminó para el bien. Y dice el texto, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es el propósito de Dios arriba de la historia? Preservar la simiente por la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Ese era el propósito mayor. Aunque el mal estaba aquí en apariencia gobernando la historia, pero arriba estaba el autor de la historia. Y por medio de ese mal que hicieron contra José, Dios pudo llevar a José a lo más alto de aquella civilización y guardar la familia en la carne, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdadera simiente de Abraham, en el cual todas las familias son bendecidas de la tierra. Hechos 4, verso número 27. El contexto es pues esa predicación del apóstol Pedro. Y vean ese es el encarcelamiento de algunos apóstoles. Hechos 4, verso número 27. Vean cómo oraba la iglesia del libro de los Hechos. Hechos 4, verso número 27. Por ejemplo, el 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, verso 24, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 26, la maldad de los hombres. O el verso 25, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está citando el Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra para hacer maldad contra el Hijo, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato
con los gentiles y el pueblo de Israel, o sea que todos los hombres de la tierra, pudiéramos decirlo, ya sean judíos, ya sean gentiles, todos se reunieron para hacer mal contra el Mesías, contra el Hijo de Dios. Pero vean lo que dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Vean aquí, hermanos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La maldad de los hombres, Dios la utilizó, hermanos, para nuestra bendición. La maldad de esos hombres llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo y ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Esa fue una parte de la historia, porque quien fue a la cruz por su propia decisión fue nuestro Señor Jesucristo. Él planeó el rescate junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Segunda parte de esta exposición, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Veamos ahora, hermanos, la condición de los receptores de la promesa, porque esta no es una promesa universal, es una promesa exclusiva para la iglesia, para el pueblo de Dios, de toda lengua, linaje, de todas las naciones. La frase "esto es importante. Todas las cosas les ayudan a bien", coma, dice, esto es. Esta frase nos habla de un pero, o de hay algo que debemos nosotros tomar como consideración. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos es que no haya ningún malentendido en la promesa. Esta promesa está basada en la providencia de Dios, esta promesa está basada en la soberanía de Dios, pero el apóstol Pablo, como buen apóstol y como buen pastor y como buen maestro, él quiere que esta promesa sea bien entendida en el fundamento verdadero. Él quiere asegurarse que no sea malentendida. Todas las cosas que obran para nuestro bien no depende de qué tanto amor tú tengas por Dios. Porque a los que aman, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, esto es lo que Pablo está diciendo, que esta promesa no depende del amor y de la cantidad del amor que pueda tener el cristiano para con Dios, sino que depende absolutamente de Dios. Esta promesa es una promesa de gracia. La promesa no depende qué tanto tú puedas amar a Dios. En ocasiones el enemigo puede meterte malos pensamientos y puede decirte, tú no amas bien a Dios, o tú no amas como debieras amar a Dios. Esta promesa no te pertenece. Pero Pablo dice, esta promesa no depende del amor que tú puedas expresar a Dios o qué tanto puedas hacer a Dios. Depende exclusivamente de su gracia. Depende exclusivamente de su gracia. Y encontramos esta palabra, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De quién es ese propósito? ¿Del hombre o de Dios? ¿De quién es ese propósito en este verso? Porque dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros leemos Romanos 9:11, nos da luz, porque se utiliza la misma frase. Romanos 9:11, la respuesta es el propósito de Dios. La respuesta es el propósito de Dios. Dice el Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
no por las obras, sino por el que llama. Hermanos y amigos, dice la promesa del verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podemos nosotros decir, esta promesa no depende de mis obras, no depende de mis obras, depende de la gracia y de la palabra que Dios ha dicho. Esta frase, pues, es una explicación que esa promesa es gracia, no es una obra. Así que esta frase nos ayuda a entender que esta promesa se mantiene por gracia y no se mantiene por qué tanto yo pueda amar a Dios en el pasado, en el presente o en el futuro. Es pura y absolutamente pura gracia. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esta palabra propósito? Todos nosotros hacemos propósitos al iniciar el año, muchos a la mitad. Pero ¿qué significa su propósito? Vemos que ese propósito es de Dios. Propósito significa la determinación de Dios, y lo que Dios se propone, ¿qué creen? Lo cumple. Lo que Dios se propone, Dios lo cumple y lo hace para los que son llamados. Y el propósito antes de la fundación del mundo es que tú fueras conformado a la imagen de su Hijo. Vean el verso número 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito es ser igual, no como Dios, sino como hijos adoptados de Dios o hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Para ir finalizando el verso y la exposición, nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los llamados según el propósito de Dios? ¿Quiénes son? Porque dice el verso, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esta palabra? Llamados, los llamados. Respuesta: son los que en su tiempo señalado y aceptable Dios ha llamado eficazmente. ¿Y llamados de dónde? Hermanos, cuando Dios te llamó, ¿dónde estabas? ¿En qué estado estabas? ¿Cuáles eran tus frutos? Era un estado en el cual tú estabas contento, estabas a gusto, porque amabas tu estado y no querías salir de tu estado. Para poder comprender bien esta palabra, llamado eficazmente, es necesario que tú eches atrás tu historia y puedas recordar cómo eras antes de venir a Cristo. Son los que en su tiempo señalado y aceptable Dios ha llamado eficazmente, y la palabra de Dios está repleta de ejemplos espirituales y de analogías espirituales. Los llamados son los que antes se encontraban en las tinieblas y han sido llamados a la luz. Son los que se encontraban en muerte y han sido llamados a la vida. Son los que estaban en esclavitud y han sido llamados a libertad. Son los que se encontraban en enemistad y han sido llamados a la reconciliación. Son los que tenían un corazón de piedra y han sido llamados a tener un corazón de carne. Y lo hace por medio de la predicación, lo hace por medio de la palabra y lo hace a través de su Santo Espíritu obrando en la vida de cada uno de nosotros. El llamado es de Dios.
El poder es de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Este llamado pues es eficaz para los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es un llamado que Dios hace y el llamado de Dios es exitoso. El llamado de Dios es siempre exitoso, eficaz. Por ejemplo, Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Interesante. Para los judíos el mensaje fue un tropezadero y lo sigue siendo. Para nuestros familiares es una locura. Para los romanos, los griegos. Mas para usted que cree, más para los llamados, así sean griegos o sean judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, la salvación es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, llamado eficaz. Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados. Hermanos, los llamados somos la iglesia de Jesucristo, somos los cristianos, somos los integrantes del pacto, somos los que hemos experimentado por gracia el nuevo nacimiento. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Los llamados también son guardados en Jesucristo. Llamados. Juan 5:25. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Y esta frase no solamente se refiere en el contexto de la resurrección, sino que se refiere en el contexto de que Dios llama de los muertos espirituales a la vida espiritual. Dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Tú en el pasado vivías en tinieblas, por gracia fuiste llamados de las tinieblas a la luz. No por tu capacidad, sino por gracia. Tú estuviste en esclavitud en el pasado, pero por gracia ahora estás llamado a ser libre. No por tu capacidad, sino por gracia. Tú en el pasado eras un enemigo de Dios, ahora has sido llamado a la reconciliación. Otra vez, no por tu capacidad, sino por la sola gracia de Dios. Y el propósito de esto es conformarnos a la imagen de su Hijo. El hombre, pues, por naturaleza no puede ni desea al Dios de las Escrituras. Es por eso que se necesita el poder de Dios para su salvación. Se necesita el poder para sacarnos del estado en el que nos encontrábamos por naturaleza y llevarnos a la gracia de Dios. Por último, le leo solamente dos versos de 2 de Timoteo 1:9. Hermanos, por naturaleza usted no podía salir de ese estado, es la gracia. 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó. Y aquí está esta palabra, y llamó, con llamamiento santo. Quien nos salvó. ¿Y cómo es nuestra salvación obrada? Nos
llamó con llamamiento santo. Y para reafirmar la verdad, dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, ya en la eternidad, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, Él dio su palabra antes de la fundación del mundo. Por eso tú fuiste llamados a un pueblo santo, separado del mal. Brevemente leo parte de la Confesión Bautista, capítulo 10 del llamamiento eficaz. A aquellos que Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y de muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndolos a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, de modo que acudan a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esos son los receptores de la promesa, los llamados, la iglesia, el pueblo. Por eso esta promesa es de gran motivación, porque está inmersa de la providencia, está inmersa en la soberanía y está inmersa en la gracia de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Te das cuenta que si lo vemos en el sentido correcto, esta promesa cobra mayor sentido en nuestras vidas? ¿Y cuáles serían nuestras aplicaciones para finalizar? Número 1, si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, pero verdaderamente de la iglesia de Jesucristo, recuerda, esta promesa no es una promesa de debate. Esta promesa es una promesa de consolación, basada en la providencia y en la soberanía de Dios, porque Él ha prometido todas las cosas. Dios la va a utilizar para tu propio beneficio. Incluye, según el contexto, el sufrimiento, los problemas, las enfermedades, las pérdidas, nuestra juventud, nuestra vejez, nuestra pobreza, nuestro dinero, nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Y cuando la promesa dice todo, pues absolutamente todo ayuda para tu bien, aún la mascota que puedas tener en casa, todo ayuda para tu bien, absolutamente todo. Número 2, la meta es conformarte a la imagen de Jesucristo. Dios obrará todas las cosas para tu bien, pero no es un bien, hermanos, terrenal. No es un bien terrenal ni temporal, sino que su propósito es eterno, conformarte a la imagen de su Hijo. Él es el Padre, Cristo nuestro hermano mayor. Nosotros somos adoptados, Él es nuestro Padre, y Dios quiere tener una hermosa familia, y la va a tener, y la tiene, porque es su palabra. Así que no cometas el error, para finalizar la aplicación, no cometas el error de incredulidad, o no peques de incredulidad. Cuando te sucedan las cosas grandes o pequeñas, recuerda esta promesa, es para tu bien. Job, después de que atravesó todo,
Él dijo, todo obra para mi bien. Segunda aplicación, si tú no eres parte de la familia de Dios, cree en este glorioso evangelio. No necesitas tú saber si eres parte de los llamados. No te pongas a averiguar, sino cree en el evangelio. Si crees, es gracias a Dios. Si rechazas, es tu responsabilidad. Pero Dios no rechaza a ninguno que viene en arrepentimiento y fe. No rechaza al corazón contrito y humillado. Así que si aún no eres parte de la familia de Dios, confiesa tus pecados a Dios y mira a Cristo y confía en Él. Dios te llama y Dios te sigue llamando y Dios tiene mucha paciencia, así como la tuvo con nosotros. Dios llama y cuando Dios llama no hay quien resista. Él es eficaz. Dios llama por medio de su palabra y por la transformación y el poder del Espíritu Santo, regenerando vidas. Nuestra oración es que Dios regenere tu vida. Nuestro deseo es que el Espíritu Santo te convenza, porque nosotros no pudiéramos hacerlo, te convenza de tu pecado, pero también que te convenza que Jesucristo es el único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque en tan solo un verso podemos encontrar tanta riqueza y tanta consolación para nuestras vidas. Gracias por que tú tienes el control absoluto de todas las cosas y que nosotros estamos seguros y confiados que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y en nuestra vida personal creemos que son para nuestro beneficio, porque las gobierna tu providencia y tu soberanía. Ayúdanos a estar contentos entonces, cualquiera que sea nuestra situación. Que seamos agradecidos cuando haya abundancia de todo tipo, pero también cuando haya escasez de todo tipo. Cuando haya paz en nuestras vidas, pero también cuando haya tormentas. Cuando haya salud, pero también cuando haya enfermedades. Ayúdanos a no despreciar tu obra de providencia, tanto las cosas más pequeñas y las más grandes son para nuestro beneficio. Que podamos nosotros esta semana descansar en este verso y sabemos, nosotros que te amamos, todas las cosas son para nuestro bien. En Cristo Jesús. Amén.